Todos ven de constancia envía el Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, iluminando los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos a orar cosas rectas según ese hecho Espíritu y gozar para siempre de su consolación por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, lo primero es contar el hebreo. Tal como me presentaba en la mañana, el desayuno, mi nombre es Richard Morán, vengo de la Universidad Secretaria Chile, como decía Fanny, de mi corazón, es donde está explicada geográficamente la diócesis, la ciudad. Casado con 2 hijos, Matías de 25 años y Agustín de 22 años. Primero, expresarle la felicidad que tengo de poder estar aquí, algo que me comentaba en la mañana. Primero, por la invitación del Señor, segundo, muchos queridos amigos que ya están aquí dando su rollo. Y, por supuesto, también la invitación que me hacen de aquí desde aquí. Que me informa mi felicidad en el hecho de ver una ciudad tan hermosa. La verdad es que muchas de las cosas que yo voy a ir hablando aquí, me acuerdo cuando escuchaba un rollo de Hambre de Juan, decían, miren, todo lo que yo hablé aquí, ya todo está ahí como debajo. Así que yo voy a hacer mucha referencia a él como también en la mañana me contestaba. Y muchas de las cosas que también ustedes ya han escuchado, él, Juan, ya van a ir por aquí enlazándose entonces con lo que yo quiero compartir con ustedes. Y lo que vamos a hablar, a conversar, a compartir es un rollo que se llama vivencia y convivencia de los comunitarios cristianos. Y tanto Juan como Miguel, cuando están dando su rollo, yo pensaba también, bueno, lo que ellos hablaban ahí es precisamente de lo que yo tengo que hablar con ustedes y compartir con ustedes. Que en el fondo es el que Dios nos ama. Yo quisiera partir primero con esto, lo voy a decir después, pero prefiero partir ahora para después enlazarlo precisamente con lo que es el que Dios nos ama. Yo tuve la posibilidad de estar en la celebración de los 70 años del primer cursillo, celebrado el año 94 en Cala Figuera, en octubre del año 2014. Y por esa gracia a Dios que, como ya lo he dicho también, Dios que precisamente está luego que no lo llevan cada momento, me invitaron a compartir una resonancia sobre un testimonio en la Estrella, en Palma. Y como esas cosas que muchas veces suceden a nosotros, ¿qué voy a decir? Yo no sabía qué decir. Y creo que desde que yo he empezado a vivir intensamente el carisma fundacional, me ha ayudado a tener un encuentro conmigo mismo. Yo diría bastante profundo. Y eso ha hecho que, al poder irme encontrando conmigo mismo, ha hecho que vea mi vida. Lo que en el día a día a uno le va sucediendo, y también las experiencias que uno ha tenido desde su infancia, desde su niñez. Y recuerdo que en esa oportunidad, en la Estrella de Palma, yo compartí algo que les decía después a todos los algunos que conversaron conmigo, que nunca lo había compartido eso, jamás en mi vida, nunca. Mira, digamos un secreto guardado aquí. Y yo creo que es
esto que hablaba muy bien Juan, esto que uno va mostrando el gozo de la fe, es que hace que uno de repente diga estas cosas porque se encuentra que está conviviendo con amigos, está viviendo la vida y la está compartiendo con amigos. Como decía Eduardo, en la amistad no hay condiciones. Si pongo condiciones, que entonces ya no somos amigos. Y yo compartí la experiencia de mi vida, que no siempre la había analizado muy profundamente. Era que yo soy hijo natural, como se dice. Mi madre me tuvo a los 15 años. Y bueno, no se casó, soltera, chica, joven. Y bueno, mi crianza fue presente con mis abuelos maternos. Y siempre eso haciendo como, o por lo menos la experiencia mía, siempre fue siendo casi una carga de vida, casi una carga de cargar con eso. Difícil de decir si eso desde el punto de vista racional es bueno o es malo, como uno lo puede decir. Bueno, cuando yo empiezo a vivir el carisma fundacional, la invitación que me empieza a hacer con tanto cariño Juan, nosotros siempre decimos que vivimos un cursillo y nos cambia la vida. Sí, es verdad. Pero para mí, realmente, encontrarme con Dios, con Dios que me ama, ha sido a partir de vivir y convivir en que Dios me ama. Y desde que yo empiezo a vivir el carisma fundacional. En distintas instancias, yo he tenido la oportunidad, ya decía ahora, de estar 2 veces en Mallorca y de poder vivir el carisma fundacional. Yo muchas veces trato de contarlo, pero es tan difícil por contarlo. Lo puedo compartir. Pero si uno no lo vive, realmente cuesta mucho. Bueno, y esta experiencia de vida mía me hacía ver con esta carga y en algunos momentos uno empieza a decir, bueno, tanto Dios me ama, mi vida fue sin el padre, ese gestor que normalmente vive en su hogar. Entonces para mí era difícil, ¿no? Mi padre era mi abuelo. Bueno, cuando falleció mi abuelo, para mí fue, no diría un sufrimiento, pero fue también una pérdida muy importante. Y aún así yo seguía todavía con este vacío, un vacío. Bien, pero cuando ya empiezo a conocer el carisma fundacional, a leer, a profundizar, a establecer muchos vínculos de amistad, me permiten poder ir mirando a mí mismo de otra forma. Yo en esa oportunidad compartí que perfectamente podría haber abortado y no estaría aquí cerca de compartir con ustedes y compartir la alegría de la vida. Y como se lo contaba, si yo creo realmente, y eso delante lo decía Juan también, si no tenemos esa convicción, nos va a poder costar entender lo que es el carisma. Eso es la primera cosa que nosotros debemos tener, esa convicción. Y yo la he ido adquiriendo muy de a poco. Y ese poquito que he ido adquiriendo me permitió, por ejemplo, aceptarme como soy. Y no una carga, como eso decía, de mi situación como hijo. Y eso porque uno, al empezar a leer, yo no conocía a Eduardo. No, me preguntaron, ¿tú conoces a Eduardo? No tuve esa idea, pero he leído mucho sobre él. Más compartiendo con Miguel, con Ronet, con tantos amigos de Mallorca también, con Juan, todo el medio contando cosas de Eduardo. Me empiezo a dar cuenta que a través de lo que Eduardo hacía, me empiezo a dar cuenta que en realidad toda esa carga que yo sentía era que finalmente Dios me ama.
No era algo en la cual yo tenía que decir, escuche, pero ¿por qué? Y veía casi con una sana envidia a otros compañeros de curso que sí podían tener. Bueno, es una carga difícil cuando uno es niño, cuando uno todavía tiene su personalidad muy formada. Y bien, conocer el carisma, conocer lo fundamental cristiano, empieza uno a sentir que efectivamente la vida, como decía Juan delante, que la vida es bella, que la gente es importante, que vale la pena vivir. Como se decía Juan. Con respecto al rollo, si nosotros comenzamos a hablar primero de lo fundamental cristiano, y esto que será menos, ¿no? Creo que lo más difícil que poder definir, ¿qué es? No, es difícil. Si es que queremos creer esa definición, o hacer siquiera un intento de definir qué es lo fundamental cristiano. Sin embargo, a partir de la experiencia de mi vida, sí creo y afirmo que podemos decir con certeza que Cristo es lo fundamental cristiano. Pues es lo que este Padre bueno, encarnado en Cristo, hecho persona, nos comunica su espiritualidad, su bondad, de cómo Él actúa, da la vida por nosotros, por cada uno y por cada una. No me cabe la duda que el Señor hizo su apuesta cuando mi madre decidió no aguantar. Bueno, a veces esto de colores. A veces esto no es fácil de comprender. ¿Quién da la vida? Por mí, su vida. Por nosotros, por cada uno de nosotros. Y eso a partir de también de cuando uno empieza a experimentar eso y uno empieza a compartir con amigos que hemos tenido la dicha de vivir unos siglos, ¿verdad? Les prometo que algo que me empieza a resultar difícil de explicarle por qué las personas cuando hemos tenido una vivencia, experiencias similares de vivir un cursillo, muchas veces nos ubicamos en peleas distintas, hasta antagónicas. Como señora Marcela, hemos vivido muchas instancias de poder ir conociendo. Nosotros fuimos presidentes del Secretario Cesano de una ciudad durante 5 años. Bueno, cuando comenzamos a conocer todo el carisma, empezamos a tratar de compartirlo con muchas personas y con el sacerdote, ¡pum!, viene el corte. Y eso fue, bueno, una gran lástima para nosotros, porque creemos que finalmente muchas personas se están perdiendo lo lindo, lo simple que es el carisma fundacional. Pero estamos hablando del sector fundamental cristiano, que se puede visualizar, se puede palpar, lo podemos sentir a través de la vivencia y de la convivencia que tenemos a través del movimiento Cursillos, que nos permite hacer esto. Y yo diría muy especialmente a través de lo que es la reunión de grupo y también en nuestro entrega. Es allí donde vivimos una de las vertientes más importantes de lo fundamental cristiano, que es el amor a Dios en nosotros, en los amigos, en mis amigos, en mis amigas. Decía el padre Alfredo Carminati en la primera conversación de Carlos Figuera que amar es ver las personas, los acontecimientos y las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero pues aquí donde encontramos lo medular de Cursillos. A veces las actitudes, nuestras actitudes, son como si ni siquiera hubiésemos vivido un Cursillo. Y primero, lo decía muy bien el padre de él, que primero encontrarse con uno mismo, para después ir al encuentro con Cristo. Bartolomé Arrón, en la tercera conversación de Cara Figuera respecto de nuestras actitudes, decía: la falta de actitud es el deterioro de nuestra personalidad.
La actitud se refleja en la acción de cada uno. Y la verdadera acción en Jesús de Nazaret no es proselitista, sino que consiste en aquella gracia que nos hace naturalmente capaces de amar y de obrar espontáneamente el bien. El cristianismo, dice Bartolomé Raúl, es la actitud de amar. Por lo tanto, lo fundamental cristiano podemos decirlo de otra manera. También, ya vamos a compartir en la mañana, Miguel, el orden objetivo es el mismo Cristo. Y el orden subjetivo es nuestra incorporación a Cristo. Yo siempre les comento a mis amigos del grupo lo que significa para mí, por ejemplo, el ir a comulgar cuando hago la comunión. Normalmente son rutinas que nosotros hacemos, pero nuevamente digo, desde que yo empecé a empaparme del carisma fundacional, he observado mejor qué significa para mí la comunión. Y es que Dios, como decía San Pablo, es Dios que ahora vive en mí. Ya no soy yo. Y eso, entonces, significa que la espiritualidad de Dios se tiene que posesionar en mí. Y por tanto, mis acciones y mis actitudes tienen que ser efectivamente distintas. Tampoco es que seamos santos, sino que vamos al camino de santidad. Claro, las cosas siempre hay que intentar vivirlas, como decía nuestro fundador Eduardo Bonini, para luego intentar definirlas. Decía Eduardo que Cristo se hizo hombre explicitándolo con su vida. Así lo explicita. Lo afirmó con su muerte y lo publicó con su resurrección. Y con esto nos deja muy claro cuál es el mensaje de nuestro Padre Dios, haciéndonos saber a todos los hombres y mujeres y de todos los tiempos que Él, en Cristo, nos ama. Él, en Cristo, nos ama. A cada uno de nosotros. Por ello no caben en nuestras sociedades las discriminaciones de ningún tipo. Y esta es la realidad que lo fundamenta todos los ellos. Y también el cristianismo. Por ello, muchas veces no comprender, no asimilar esto, no hacerlo vida, nos ha llevado a desviaciones imposibles. Ya Miguel en la mañana nos compartía una definición que tenemos sobre cursillos instantánea, que la quiero repetir. Los cursillos son la mejor noticia, que Dios en Cristo nos ama, comunicada por el mejor medio que es la amistad hacia lo mejor de cada uno, que es su ser de persona. Cristo, persona y amistad. Es decir, que cada uno de nosotros posee esa capacidad, como decía Juan, de convicción, de decisión y de constancia. Una convicción, como nos decía don Francisco Suárez en las primeras conversaciones, cuando la convicción humana está centrada, unificada, entrelazada por lo más esencial, Dios me ama a mí de manera personal, singular y única. Ahora en febrero tuve una relación de nuestro segundo hijo y por ahí con un amigo de Miami, Ángel Delgado, eso estuvimos conversando vía correo. Me preguntaba cómo estaba, siempre estoy mirando, me he apurado porque en realidad vamos a Santiago para nuestro hijo. Y bastó eso. Y empiezan a llegar, pero montones de oraciones de distintos lugares, de diversos lugares, muchos Estados Unidos, México, de Argentina, Mallorca, que tenían tan presente en los tres, mandaban WhatsApp, la cuestión de la tecnología. Entonces,
Yo cuando ya llegué al día de la oración, recogí todo esto y lo recibí en una hojita y lo imprimí. Y se lo mostraba a mi hijo. Mira, nosotros estamos aquí, es verdad, pero mira cuánta gente más, cuántas personas más hay que en este momento están contigo. Entonces uno dice, pero ¿cómo entonces no darnos cuenta en esas simplicidades que Dios nos ama? Bueno, pero eso resultó todo un éxito. Además sería lo que el mismo médico nos decía. ¿Cómo decía el médico que esta gente está pasando? Entonces todas las realidades palidecen frente a esta verdad que es Cristo. Pues cuando vamos valorando cada uno las cosas desde una perspectiva que siempre es evangélica, todas ellas, cada una, cobran sentido. Y esto le da una perspectiva nueva a la vida, con mucho vigor, viendo las cosas como suponemos, las ve Dios. Por ello, en la reunión de grupo, cuando revisamos nuestros éxitos y fracasos apostólicos, nuestros momentos más cercanos a Cristo, en nuestro metro cuadrado, aprendemos efectivamente a valorarlos. El padre Antonio Ramos, en las primeras conversaciones respecto de la vida, nos decía: la vida es una apuesta, no una respuesta. Cristo es un modelo que modela el camino que nos va encaminando, la verdad que nos libera de nuestros complejos y prejuicios, y el motivo que continuamente nos dinamiza la vida. Entonces, nuevamente el padre que nos decía, si no tenemos ese encuentro con uno mismo, como nos decía Eduardo en las segundas conversaciones, en su rollo precisamente el encuentro con uno mismo, él nos decía, el mundo de hoy se encuentra desorientado precisamente porque el hombre, la mujer, vive abocada hacia su exterior, sin pensar, ni siquiera explotar el tesoro que lleva dentro. Por eso me encantaba cuando Juan en la mañana decía que esto cuando Eduardo va a Estados Unidos y lo pincharon un poquito, no se la pregunta y él explotaba. Si eso no lo hacemos, son simplemente fuegos artificiales que iluminan por un momento, pero no permanecen. Pues vivimos en un mundo cambiante, dinámico, y la vida hay que vivirla. Decía Miguel, tiene que ir hacia o huir de. Todo cambia en la vida. Solo lo fundamental cristiano no cambia. Y cuando entra en el corazón del hombre esa semilla, en aquella tierra, hace germinar en el interior de cada uno y de cada una esto que llamamos el reino de Dios, que se encuentra en el interior de cada uno. Y esto es lo que nos provoca estos desaguisados que son por situar el reino de Dios en cualquier lugar, desplazando a la persona. Ya lo decía Juan en la mentalidad, la persona. Y se deriva en un fanatismo, en un ritualismo, en un moralismo, en una espiritualidad cerrada. Pues lo fundamental cristiano solo puede encarnarse, manifestarse, hacerse visible, expresarse. Y esta palabra que ya escuchamos también, contagiarse y expandirse a través de la persona, a través de cada uno de nosotros, el ser humano. Pues Dios tiene muy claro que la mejor manera de llegar al hombre es a través del hombre. Y esto lo vemos muy claro en el Evangelio, cuando Jesús se acerca a la samaritana, que tiene un encuentro consigo mismo. A Saqueo le dice: Saqueo, te voy a tu casa. A Mateo le dice: sígueme. A Simón, al ciego Jericó. En fin. Entonces, cuando uno de nosotros opta por el Evangelio como el eje de su vida, está testimoniando lo fundamental cristiano. Y ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que efectivamente Dios le ama. Yo recuerdo que después que nosotros dejamos de estar en este servicio de
Secretariado Diocesano de la Universidad, nos han empezado a ocurrir una serie de situaciones que antes nos habían ocurrido años, nos ocurrieron un par de años. Una señora tiene un cáncer, nuestro hijo empieza, que se había operado hace poco, empieza a tener dificultades porque él sufre de epilepsia juvenil, empieza a sufrir dificultades con esta epilepsia. Y claro, uno empieza a sentirse así como, ¿qué nos está pasando? De hecho, estuvimos con mi otro hijo mayor yendo tranquilamente en una calle y nos chocan, nos vamos contra una propiedad, el auto quedó absolutamente deshecho, pero mi hijo y yo no pasó nada pasó. Entonces uno también empieza a decir, claro, a ver, ocurren situaciones, pero también como que te aman. Y a pesar de todas esas situaciones, hemos puesto el Evangelio y el sentido común a nuestras vidas, siempre apoyados por nuestros amigos, amigas, siempre estuvieron ahí al lado de nosotros. Entonces, lo fundamental cristiano lo vamos a experimentar testimoniándolo a través de nuestra vida. Claro, no lo vamos a conocer en su totalidad, pero sí es posible ir conociéndolo de a poco, en el querer vivir de verdad. Esto a partir desde el interior de cada uno de nosotros, pero con la convicción que tiene sus raíces en la fe. Sin embargo, sin perdernos del sentido de lo real y verdadero. Juan Ruiz, en la tercera conversación, decía respecto al sentido de la vida: la conversión supone un constante giro de sentido. Nos vamos convirtiendo, vamos hallando el sentido. Esta expresión yo la encuentro hermosísima. No es lo que nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. No se trata del orgullo por los talentos recibidos, sino que es la capacidad de transformación de la realidad en un sentido determinado. Jesucristo es el sentido de mi vida, de nuestra vida. Por eso vivir un fundamental cristiano sin reservas, que es la vocación a la que nosotros podemos aspirar, pero por la gracia de Dios. Esta gracia que se nos presenta en estos dos momentos que se hace presente el Señor, una gracia actual, una habitual, pero es una sola. Pues la gracia hace que el hombre se ponga casi, como lo escuchamos en el Padre, en un nivel divino que puede tener hasta actos sobrenaturales. Pero esto es así. Por lo natural es que muchas veces nos enojemos, y lo sobrenatural es que no nos enojemos frente a determinadas situaciones que vivimos en el día a día. Esta gracia que viene desde el bautismo, y esto, eso quiero decir que de verdad, para mí ha sido uno de los descubrimientos más importantes, pues se da en esta parte de aquello que nos habían dicho siempre, que lo fundamental cristiano era vivir nuestro bautismo. Vivir el bautismo. Entonces también cabe preguntarse, ¿y quién representa realmente eso? Un documento en inglés dice: por el santo bautismo somos hechos hijos de Dios en su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Al salir de las aguas de la sagrada fuente, cada cristiano, cada uno de nosotros, vuelve a escuchar la voz que un día oía a orillas del río Jordán: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y entiende que ha sido asociado al Hijo predilecto, llegando a ser Hijo adoptivo, hermano de Cristo. Se cumple así la historia de cada uno, el eterno designio del Padre, al que el antemano conoció. También predestinó a reproducir la imagen, que también el Padre decía, de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Somos literalmente sus hijos. Se trata de San Agustín, nos dice: alegrémonos y demos gracias. Hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristo. Pasmaos, dice, y alegraos.
Hemos sido hechos Cristo en el bautismo. El bautismo es la acción transfiguradora de Cristo en nosotros y queda encarnado en Cristo y participamos así en su triple misión sacerdotal, profética y real. A partir de aquí la persona comienza a vivir su vocación a la santidad. Entonces ser cristiano no es más que sentirse amado por Dios y vivir asombrándonos de ello, de que lo más genuinamente cristiano es dejarnos amar por Dios. Por eso se puede ser mejor. Cuando hablamos que se puede ser mejor, no quiere decir que podemos ser mejores que los demás, sino que podemos ser mejores cada día nosotros mismos, mejores personas, y hacer el camino siempre en compañía. Es que la buena nueva, cuando es la meta y la razón que mueve a la persona, siempre es buena y siempre es nueva, porque contiene una voluntad que se impregna forzosamente en los demás y casi siempre termina en amistad con otras personas, o por no decir siempre. Por ello, pasamos a ser constituyente del cuerpo místico, que es parte de lo fundamental cristiano. Y la doctrina del cursillo está inmersa en la doctrina del cuerpo místico. A esa conclusión llegó Eduardo. El cuerpo místico es la iglesia y nosotros somos sus miembros. Cursillos, ya lo escuchamos mañana, es cristocéntrico, porque tiene como médula, como eje, como centro, la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Y es que el cursillo mismo es la vivencia del cuerpo místico. El cursillo representa la senda que es para ser mejor cristiano, mejor persona. Por eso, esta es la base del cursillo, para llenar toda intención individualista en práctica en nuestra vida. De ahí que lo fundamental cristiano es la base de la amistad, la convicción del amor de Dios. Si partimos de esta gran verdad, que es la gran verdad del carisma fundacional del movimiento Cursillos, la piedra angular que da valor evangélico al método, podemos también dar razón a las tres piezas que conforman el precursillo, el cursillo y el poscursillo, porque el ama al prójimo como a ti mismo siempre será esa base nuestra de la amistad, siempre será esa base de toda la metodología del movimiento. Y que Cristo, encarnándose en nuestro vivir, nos da la motivación, la orientación, la meta, para poder vivir sacándole el mayor jugo, el zumo posible a la vida. Pues Él es siempre el camino, o sea, la orientación que nos entrega. Es la verdad, es el esclarecimiento de todo y en todos y en todas. Y es la vida, es dinamismo en nosotros, es energía, es vitalidad, es fuerza para no desmayar, hasta llegar a alguna solución plena, satisfactoria y eficaz. Pero no tan solo para solucionar cualquier caso, sino que para que cualquier situación que se nos presente, por complicada que sea, podamos sacar algo bueno y positivo. Pues ser cristiano es siempre y en cualquier situación la culminación correcta y honrada para pedirle al Padre Dios lo imposible, ya que es el único que nos puede posibilitar lo posible. Y frente a estas circunstancias de la vida, ser fieles a la invitación de Cristo cuando nos dice: toma tu cruz y sígueme. Es decir, en una confianza absoluta, plena. Jesús Valls, en las terceras conversaciones respecto a la confianza, decía: la fe es confianza en que la vida no solo me ha dado para quitárseme. La fe es confiar en que Dios me ama y en que la resurrección de Jesucristo es el acto vital, ilustrador para la humanidad, de que la verdadera libertad es el resultado de su entrega. Porque confiar, dice, es amar. Y amar es resucitar.
Por eso es que cuando lo fundamental cristiano lo logramos captar, comprender, asimilar, contagiar, hacerlo carne en nuestras vidas, y sentimos el llamado de darlo a conocer, que implica llevar la cruz de los demás muchas veces, pensando que esto ya es el fundamental cristiano. Hoy, por ejemplo, en nuestra vida de matrimonio con Marcela, ella tiene su mamá de 84 años, y que el año pasado ella sufre un problema de la pierna, se hizo bastón, y el año pasado se quebró esa pierna. Y la pierna que se hacía en el hueso quedó paralelo con el otro. Entonces, excelente lesión. Bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Hacer mucha oración. Tengo tanto amigos que por favor nos ayudan en la oración. Estamos pensando en una persona de 34 años, una operación que puede ser muy larga. En fin. El médico la vio, el especialista, tiene una prótesis ya de cadera. O sea, los pronósticos eran malos. De hecho, los primeros médicos decían: no, mire, ¿sabe qué? No queda más cortable la pierna, no hay otra posición porque no va a aguantar esta operación. Bueno, pero el especialista no estaba en el país, así que cuando regresó, aprovechando esta tecnología, estos médicos que querían cortar la pierna mandaron por WhatsApp la radiografía de la pierna. Entonces dijo: no, cuando yo llegue, operaré. Bueno, y él empezó a ver bien la radiografía después. Y dice: bueno, que comprar las placas, qué sé yo, unir aquí 4 placas. Bueno, finalmente, porque dijo que esto estaba muy mal, estaba finalmente muy mal, pero es posible operar. Bueno, haciendo oración, porque esto resultaba de forma era posible. Bueno, finalmente ella se operó, hoy usa estos bonitos que le llaman, andadores, y está muy bien en su operación. Muy bien, digamos, para la situación de que ella se podía haber encontrado. Y el médico además se encontró con la sorpresa que no era lo grave que él mismo pensaba a partir de las radiografías. Bueno, desde ahí Marcela ha tenido que seguir trabajando con ella, la tiene que acompañar a dormir a su casa, turnarse con su hermano, es decir, a ella el sentido le cambió la vida. Pero esto de esto también sigue. También ella dio la vida a su hija. Y el caso mío es lo mismo. Yo tengo, yo le decía a mi madre que hoy tiene ya casi, sí, bueno, ahora 70 años, y mi abuela, que es la que me crió, ella tiene hoy 90 años, y que me crió su madre. Y bueno, yo me he hecho cargo de ella también. Nosotros, le decía, tenemos 2 hijos, Matías, que tiene 25, y él ya no vive con nosotros en nuestra casa, porque se fue a vivir con su polola. En ninguna ciudad, porque el caso que vivo afuera de la ciudad. Y nuestro otro hijo se fue a estudiar a Santiago. Entonces estamos solos con nosotros. Entonces, bien, ahí está el llamado. Está el llamado también a acompañarnos. Porque además también mi abuela, de 90 años, está sola, a pesar que es bastante independiente, pero vive sola. Y bueno, como nosotros nos vamos a ir haciendo cargo de ambas. Bien, pero como decía Eduardo, estas decisiones son buenas mientras no sea la intención de dejar aparcada su propia cruz. Pues de lo contrario, a veces corremos el peligro de querer hacer el bien, en lugar de hacer los intentos de ser buenos en espíritu y en verdad. Esto tenemos que hacer incluso en la convicción, decía Eduardo, que llegaremos a fondo perdido. Esto reafirma nuevamente el encuentro con uno mismo, con el propósito de aceptarnos como somos, en ese lugar y en ese tiempo que Dios ha dispuesto que nacieras y vivieras, dándole gracias a Dios por nuestras cualidades, aquellos talentos que nos van a arrojar, que mirados en nuestro interior nos ayudarán a aceptar también nuestras limitaciones. Pero comprender también que podemos ser mejores de siempre. Siempre hacer este intento, cada uno, de ser mejores siempre, pero nuevamente mostrando que no es el mejor.
incluso de que hay posibilidad que tan solo Dios nos puede depositar. Yo soy de profesor de física y de matemática. Y en nuestro país, cuando los estudiantes terminan su enseñanza media, tienen 8 años de enseñanza básica y 4 años de enseñanza media, y tienen que ir a la universidad, tienen que dar una prueba nacional que se llama PSU, donde yo me dedico a eso. 30 años haciendo clases, dedicándome a eso, y es preparar jóvenes para que vayan a rendir en forma adecuada esta prueba. Y en Chile se llaman preuniversitarios, son previos a llegar a la universidad. Es como un cursillo. Bueno, y ahí yo trabajo con algunas personas y siempre trato de tener los diálogos más fluidos posible. Y cuando en algunos instantes, hace poco, 2 o 3 semanas atrás, tenía una conversación con el auxiliar y yo le hacía ver algunas situaciones que a mí no me parecían adecuadas. Entonces, y tanta confianza conmigo, que me decía lo que también me había equivocado. Cuando en una oportunidad yo pedí algo que me hicieron y que de verdad no pedí lo se han hecho. Entonces no queda más que decir, bueno, me tienes que disculpar, perdón, me equivoqué. Entonces es esto de siempre querer ser buenos en el espíritu. Además de tener buen gusto realizar nuestro camino en compañía, teniendo claro que nuestro inicio siempre nuestro actuar es fruto de la convicción, para desde allí hacer los esfuerzos de ser amigos de los cercanos, con nuestra alegría que le podemos proporcionar a los que tenemos cerca de nosotros, con actitudes como de escucha, de comprensión y ternura, con nuestros amigos, con mi esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, pero siempre sin sermones. Recuerdo que hay una prima de mi madre, nuestra prima en el segundo grado, que ha tenido en los últimos 2 años, ha tenido 3 muertes en su familia. Y sucede que siempre ella me ha pedido que yo haga el discurso de despedida a su papá, que lo he hecho a ella, a su tía, que fue con su madre, pero siempre ella está recomendando a mí para poder compartir esto de la vida. Y eso a mí me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión porque, como ya a través de estas palabras vamos internando el evangelio allí en la vida de aquellas personas. Y que una vez para mí, le decía, para mí pasa a ser casi como un honor. Siempre tener actitudes de escucha, de acompañamiento en esto. Cuando yo entré al secretariado en mi ciudad también, cuántas cuestiones humanas, el secretariado anterior, el presidente era, el matrimonio que había ahí, era justo un padrino. Y estas cuestiones, dificultades que se van formando, bien, pero hace un año atrás tuve la dicha de poder ir a la casa de él y decirle, por lo que ya decía antes, le pedí perdón por las actitudes que yo tenía. Principalmente era eso. Mis actitudes, yo sabía que habían hecho daño a ellos también. Bueno, Regina Karina Cursillo, desde sus orígenes, fue pensado para que todos vivieran lo fundamental cristiano, de tal manera que la vivencia de un cursillo nos propicie el sentirse a gusto, donde Dios nos ha colocado nuestro metro cuadrado, y tomar la decisión de optar por lo mejor para vivir lo cristiano con gozo, con alegría. Y como decía Jesús Paz también en la primera conversación respecto a la alegría, la fuente de la alegría está en uno mismo. Cuando descubrimos la imagen del propio ser y del propio amor de Dios dentro de nosotros mismos, encontramos una fuente inagotable de alegría. Bien, bueno, pues ser cristiano hoy, que hoy se nos han acortado con las mejores conectividades. Yo veía
Ahora, el miércoles cuando llegué y alguien me preguntaba que cómo había encontrado yo el aeropuerto, hermosísimo, y el camino del aeropuerto también espectacular. Todas esas colectividades han mejorado. Hoy no puedo comunicar rápidamente, ¿cierto? Pero las personas vivimos a veces tan distanciadas. Nos lleva entonces a que facilitemos los ámbitos que nos posibiliten la comunicación. Toño nos decía en la tercera conversación respecto a la comunicación. Cuando uno se comunica con los demás desde su verdad, suele alcanzar relaciones profundas, sea cual sea el grado de intimidad con el que se revela. Suele crear lazos de amistad, pues la verdadera comunicación con los demás crea la posibilidad de crecer en el corazón ajeno. Bueno, una comunicación primero con los demás, con los más allegados, pero después con los más alejados. Aquellos que no conocen el Espíritu Santo, pero porque nadie les ha hablado de él, y que se encuentran, como ya la mayoría escucharon, además mal informados, o desinformados, o no informados en relación a Cristo y su iglesia, que es lo que a muchos de nosotros nos mueve, nos alienta, nos inquieta. Los necesitamos a ellos para que capten el mensaje de lo fundamental cristiano, porque una de esas lo pueden llevar a la vida con mucho más interés y entusiasmo que nosotros, pudiendo llegar a ser ejemplo para nosotros después. Y de hecho, hasta que nos estimulen a seguirle a Cristo en la vida, que por esencia es siempre comunitaria. Y la comunidad es unión de personas, pero sin perder su personalidad. Yo desde que tuve la experiencia de vivir estos viajes a Mallorca y poder compartir lo que es la reunión de grupo en Utrera, bueno, en mi diócesis, dando muchas también de Latinoamérica, todavía se habla de grupos de matrimonio. Sin embargo, yo tengo una reunión de grupo en la cual habemos solamente hombres. Y muchos con alguna resistencia, que no quería, no, que no dejar el Señor, y desea dejar el marido. Y aquellos que desean eso, hoy me dicen que esto sí es cierto. No, no, para nada. Esto ya lo decía el Carisma Nacional hace 60, 70 años atrás. Lo que pasa es que muchos de ustedes no se lo están conociendo, que es distinto. Bueno, y nuestra reunión de grupo, precisamente por eso mismo, por tratar de buscar la convicción, es que muchas veces tomamos algún documento de barrio y lo compartimos. O sea, claro, después de haber hecho nuestra reunión de grupo, el médico más cercano que esto, nuestro fracaso, el éxito católico, nuestra vida, nuestra dirección. Si lo que importa siempre es ir posibilitando lo posible, decía Eduardo, pues Dios desea afirmarse en la conciencia de cada uno de nosotros para iluminarnos con la luz y el empuje que nos da el vivir, el querer vivir o el dolerse de no vivir lo fundamental cristiano. De colores.